ya mismo al amigo Batistón. ¿Qué sé, Hola, Batista? Mate. ¿Cómo les va? Muy buena mañana para ustedes. Le voy a poner un nombre a lo que vivimos con la inflación, que para mí es A un ver. trauma. Trauma. Ah, Fue un claro. trauma. Fue un Sí, sí, proceso tal cual. traumático para la sociedad argentina, pero tremendamente traumático. Entonces, es lógico que, como decía ahí abajo un oyente, dice, yo voto a Milei porque bajó este nivel de inflación y es lo que valoro, no me importa el resto. O sea, o no es que no me importa el resto, me importa el resto, pero entiendo que hay que ir de a poco. Bueno, es una mirada, eh, hay espalda para aguantar determinadas cosas, hay espalda para aguantar otras. Lo cierto es que nosotros acá en el mes de marzo dijimos algo que después se terminó cumpliendo. Dijimos, cuidado porque se dio vuelta el EMAE. ¿Se acuerdan? Lo charlábamos acá y dijimos, cuidado Sí, porque sí, se sí, dio sí. vuelta el EMAE. Y con salarios pisados, el gobierno apretó el torniquete al máximo con salarios pisados para tratar de contener la inflación, le da resultados para contener la inflación, pero no sé si lo vieron esta mañana, yo estaba preparando unas placas y no los pude escuchar porque si no me distraigo. Eh, no sé si hablaron del tema de las ventas minoristas CAME, ¿no? Sí, 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 claro, claro, efectivamente, sí lo sí. estábamos Tremendo, poniendo. tremendo. Sí, Cinco, sí. 4 meses consecutivos de Mm. intermensual para atrás, para atrás, para atrás, contra un 2024 que fue horrible. Sí, 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 sí. O sea, vos Pero, tendrías que tener a crecimiento ver, de pero, el claro. 10%. A ver, primera pregunta. ¿Por qué no lo tenés? Ese crecimiento, sacale 10%, pues bueno. ¿Por qué no lo tenés ese crecimiento que todos hoy estuviésemos pensando en que, y bueno, sí, estamos viviendo un récord, que nosotros tres, y con la gente acá charlando, dice, che, no, pero mirá, yo apostaba que íbamos a crecer más, y el otro va a decir, no, pero ¿de dónde venimos? Y el otro va a decir, no, pero fíjate que tal sector crece y el otro no. Yo pensé que íbamos a estar en esa discusión, pero nadie iba a discutir que estábamos creciendo. Estamos viendo Claro. CAME, el índice Construya, la Unión Industrial, que además de los números malos que muestran, ya les conté, hace unos días, reunión, estaban todos, viste, muy, muy preocupados. Preocupado, obvio. En la COPAL, la Cámara de Industria Alimenticia, también mucha preocupación por la actividad, por los ingresos de las empresas. Yo le conté, el director de empresa líder, voy sumando distintos retazos que voy acumulando, que realmente el tipo me hablaba muy preocupado del nivel de actividad, de las ventas. Bueno, acá estamos Claro. charlando todo el tiempo, acá por suerte tenemos comerciantes, pymes, mayoristas, que te van contando que la cosa viene complicada. ¿Me explicas por qué no estamos en esa discusión y estamos a ver qué pasa si la economía se cae, levanta, nos vamos al clima recesivo, a una recesión? ¿Qué pasó en el medio, Batista? Bueno, pasaron varias cuestiones. En primer lugar, el gobierno tomó la decisión, primero, toma la decisión de que el proceso de baja de inflación tiene que acelerarse y para acelerarse y llegar con un buen dato de inflación, presiona todas las variables al máximo. ¿Cuál fue la variable que más ajustó? Dijo, bueno, los salarios en el Ministerio de Trabajo no se homologa ningún salario que esté por arriba del 1%, 1,5%. Entonces, eso hace que el salario quede anémico para poder consumir. Pero al mismo tiempo, como el dato de inflación no es un dato que refleje realmente lo que está pasando en cada una de las familias, te encontrás con que si bien te da el dato de inflación parejito con el promedio de todos los salarios, si vos ahí desagregás, te das cuenta que el público está por abajo, que el privado está por ahí y que el que viene creciendo bastante fuerte y empujando un poco el índice es el sector privado no registrado, o sea, el empleo negro, porque los salarios vienen creciendo en ese sector que viene con un delay de estadístico de 5 meses, entonces, Sí. bueno, ahí te distorsiona todo. Entonces tenés que la realidad económica no está plasmada en ese índice. Y nosotros decíamos, incluso ya el año pasado,
cuidado porque, y esto lo dijimos 1000 veces acá, cuidado porque vos vas a ver que el salario recupera por arriba de la inflación, que fue lo que empezó a pasar a fines del año pasado, y el consumo no repunta. ¿Y por qué el consumo no repunta? Claro, porque ese índice no representa lo que realmente pasa. Porque del 1 al 15, cuando tenés que poner los billetitos de 10 lucas para pagar todos los servicios públicos y privados de los que no te podés escapar, cada vez tenés que poner más billetitos y cada vez te quedan menos billetitos. ¿Para qué? Para el consumo. Y pero vos qué me querés decir, entonces, pero pará, entonces vos lo que me decís es la culpa la tiene el gobierno porque no hace que se paguen más salario, digamos, no llego, yo te estoy preguntando, ¿por qué no estamos hablando de un crecimiento económico donde estemos discutiendo tal sector sí, tal no, o se nota o no se nota? Viste, como en los 90 todo el tiempo la discusión era la economía crece a tasa china, entonces decíamos, ¿y a dónde ¿quién está? la vio? ¿Quién la vio? Y bueno, pero ¿entendés por qué ahora? ¿Qué está pasando en estos últimos meses donde hasta febrero, mitad de marzo, vimos que la cosa recuperaba y uno se imaginaba un gobierno al palo para las elecciones y eso no está aconteciendo? Bien, y ahora viene la otra pata. A ver, ¿Cómo consume, cómo gasta las unidades familiares, las familias? ¿Cómo gastan? Gastan con el dinero que tienen y con crédito. ¿Ok? Sí. El conjunto de bienes en la economía se corre con dinero y con crédito. ¿Qué es lo que venía pasando? Repuntaba el crédito y el crédito iba ayudando, supliendo, asistiendo esa falta de ingresos que tenía la gente. Entonces la gente cuotificaba las compras y con eso podía emitir un poco de dinero para compensar lo que no estaba recibiendo por aumentos salariales o por salarios reales que estaban creciendo, porque empezaron a crecer por debajo de la inflación. Entonces, te encontraste con el peor de los mundos, porque el salario empezó a perder con la inflación real, ¿ok? Hablemos en esos términos. Y en segundo lugar, se te cayó el crédito, se te derrumbó el crédito. En primera etapa, allá por abril, mayo, ¿por qué se te empezó a caer el crédito? Porque emitiste mucho crédito desde mitad del año pasado hasta esta parte y empezó a aparecer un crecimiento en la incobrabilidad. Ese crecimiento en la incobrabilidad enciende luces amarillas en la economía, en todo el sector financiero, y dicen, che, bueno, exijamos más calidad para prestar porque en definitiva, o exijamos más tasas. Y segundo, empezó a subir fuerte la tasa de interés, y cuando empezó a subir fuerte la tasa de interés, ahí le tirás una bomba a la economía. Entonces, las empresas, comerciantes, industriales que están del otro lado, se encuentran con dos problemas, que el segundo es más grave que el primero. El primero empieza a ser un problema económico, que las ventas caen. Entonces, ese es un problema económico. El segundo es la falta de liquidez en la economía, que ese ya es un problema financiero. Entonces, vos podés tener un problema económico en tu empresa que lo podés suplir con financiamiento a buen valor. Pero ahora tenés un problema económico porque te caen las ventas y un problema financiero porque ni siquiera querés negociar tu cartera de cheques, te sacan un 10% por mes, porque te matan. Querés girar en descubierto, te matan con un 10%. Entonces, tenés los dos problemas, el económico y el financiero. Una economía que pensábamos que iba a recuperar vía crédito, no va a ocurrir eso, por lo menos hasta que no bajen las tasas de interés, y que vía salario tampoco recupera. Entonces, ¿por dónde va a venir la recuperación? A mí me encantaría ver cuál está siendo el crecimiento este año de la economía si le sacamos dos sectores, campo y energía. Me gustaría verlo. O sea, limpiar esos dos sectores y sí. A ver cómo viene esto. Y además los dólares del colchón, o sea, y se iba a motorizar la economía, digo, por crédito y por dólares del colchón también, ¿no? Claro. El plan y el anuncio. No, y tampoco por inversiones vino, ¿no? El plan RIG, etcétera. Perdón, y hay dos elementos más que me estoy olvidando, y no me los puedo olvidar. Un elemento es la apertura importadora genera un flujo de dinero que antes iba dentro de la economía y que ahora va afuera. Y segundo, el dólar barato en el primer semestre, no barato, voy a ponerle la palabra que a mí me gusta poner.
regaladísimo en el primer semestre, hizo que todo el mundo, en vez de hacer vacaciones en la Argentina, haga vacaciones en el exterior. Entonces, ni siquiera las cabañas donde cualquier trabajador iba están funcionando. Entonces, vos tenés todo lo que es el sector digamos, de turismo, donde iban todos los trabajadores que hoy no pueden ir, y tenés el sector externo, que es donde el argentino que puede ahorrar unos dólares se va y se los gasta en el exterior. Pau dice, el dólar colchón, y el dólar colchón terminó en Brasil, y Paula nos dijo, yo cada vez que le preguntaba a Paula en las vacaciones de invierno, che, ¿cómo está la ocupación allá en Mar del Plata? Y yo le decía, bueno, a ver, que me dé un número bueno, y me decía 30%, 30%, 30%, de principio a fin. A mí me gusta porque hay interacción entre nuestros amigos y amigas que están acá full en el serrucho, dice Guardia Republicana, el problema es que al equipo económico no le importa la micro. Daniel Amarillo dice, Néstor le contesta a otro compañero amigo de acá, dice, en el 2023 los salarios eran de $400, ahora de 1.100. Yo ante eso... ¿Qué vas a decir? Perdón. No, que hay que preguntar cuánto estaba el kilo de pan, cuántos dólares estaba el kilo de pan, cuántos dólares está ahora el kilo de pan, digamos, porque los salarios en dólares y las jubilaciones también subieron, los precios también en dólares. Pero qué subieron. buen interrogante el que plantea el amigo, porque con $1.000 de salario promedio no te alcanza para vivir. Algo se hizo mal ahí. Y acá vuelvo al primer día. La corrección de precios relativos salió horrible, muchachos. Eso es lo que hay que entender. Y es más, el jueves voy a traer, cuando publiquen el INDEC, los datos de la canasta, los datos del INDEC de inflación. ¿Se acuerdan que hago la canasta, cómo se movió esa canasta en dólares? Sí. Pero lo voy a hacer al revés hoy. Voy a agarrar cada producto, voy a ver cuánto estaba en dólares en aquel entonces y voy a establecer cuál es el dólar implícito en cada uno de los productos. Interesante. Y ahí se van a dar cuenta. Uy, ya puedo quedar que sea jueves. Sí. Y ya tenemos el dato, ya está. Y ya estamos pensando en el viernes es feriado, pero vamos a estar en el serrucho, ya te lo digo. Bien. Había un oyente ahí que publicó algo interesante, perdón, yo corté. Sí, pero acá Paulita quería decir algo y ahora vamos a lo estaba que dice pensando Javier Caro. en todo esto que venimos relevando de la motorización de la economía por el combustible que le falta, que te lo iba a dar el crédito, que te lo iban a dar las inversiones reales, los dólares del colchón. En crédito, para la familia, ya lo venimos repasando, es cada vez más caro, los salarios, vos lo dijiste, están topeados al 1% para ser homologados, con lo cual hay que pensarlo realmente muy, muy finito si se va a tomar algún tipo de crédito, préstamo personal o crédito para una vivienda, lo que sea. Y para las empresas, aún con tasas que por ahí les resulten atractivas, porque les ofrecen, no sé, una TNA al 50%, por ejemplo, vos decís, bueno, capaz que puede ser, ves el costo financiero total y te querés matar, pero ¿cuánto pueden hoy las empresas actualizar sus precios? Claro. Tienen que medir también eso, no solo la inflación. ¿Cuánto está la empresa que lo asume? Che, vos estás todos los meses actualizando, ¿cuánto? Porque es carísimo. Te puede parecer que está bien, no sé, una TNA del 40, ponele si la encontrás. Pero decís, ¿cuánto vos podés, qué margen tenés para todos los meses actualizar los precios y que eso lo puedas pagar? Claro. Está bien. Muy buen punto. O sea, vos decís el costo financiero que te impacta en el día a día, en el balance de la empresa como costo, digamos, porque las tasas cada vez están más altas y sí, se te va guita por ese lado, por el tema del costo financiero, encima vendés menos o vendés igual, pero el costo financiero se te va muy arriba. Y no tenés la capacidad de aumentar precios, digo, de ir evolucionando con los precios al nivel que te podría permitir ir repagando esa deuda. Hace 3 meses que no actualizás, como a veces uno charla con algunos comerciantes, te dices, hace 2 meses que no muevo estos precios. Bueno, es todo un desafío, o sea, la actividad económica claramente llega resentida. Claro, si mueve los precios, no vende. Mira lo que dice Javier, dice Caro. Dice, prefiero esto al quilombo donde nadie vendía y te subían los precios porque antes de las elecciones picaba el dólar. En la presidencial que perdió Macri y Massa tuvieron corridas. Está bien, pero Javier, sí, perdón, no. Contestale.
Estamos de acuerdo que, a ver, lo que vivimos entre agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 2023, nadie lo quiere volver a vivir. ¿Está claro? Claro, claro. Pero nadie está hablando de eso. Claro, Digamos. claro. A ver, no entremos en las falsas dicotomías. Aquello estaba mal, y forzar la baja de la inflación a riesgo de que determinados sectores de la economía empiecen en una restricción tan fuerte que se empiecen a romper, también está mal. Entonces no justifiquemos todo con, bueno, lo que pasa es que quieren... No. A ver, lo que hacía mal el gobierno anterior, lo hacía mal, y lo que hace mal este gobierno, lo hace mal, chicos. Porque si no, entramos en la lógica que quiere el gobierno, la construcción de su discurso. Entonces, ¿viste? Hay un gasto, hay que emitir entonces para pagarlo. No, ¿por qué hay que emitir para pagarlo? ¿Por qué hay que emitir para pagarlo? ¿Me entendés? Entonces, sí. Bueno, viste, sigamos con los mensajes. Acá Leo Bailo dice, el de las empanadas, nos dice, te contó la semana pasada cómo crecían sus ventas, no pertenecía a ninguna cámara llorona. Ya que Leo, me encanta tu mensaje, porque dijo dos cosas el fabricante de empanadas. Dijo que sus ventas de empanadas, que valen, creo que dijo 2.650 mangos cada empanada, vendía más, pero las de menos gramaje, las de 80 gramos que le vende al supermercado, estaba con entre 30 y 40% de caída de ventas. Y eso te está marcando también te da una muestra de la economía de hoy, donde hay un sector económico donde puede comprar empanadas a 2.650 y más caras también, y a este fabricante le iba bien con las empanadas, pero le iba muy mal con las otras, y él dijo, ¿se acuerdan? Que dijo, estoy muy preocupado con las ventas de empanadas, las más económicas, porque traccionaban mucho, pues como ellos las venden en los supermercados con marca propia, él dijo, dos cadenas que le vendían las empanadas, eso le pegaba mucho a su propio balance. Claro. Entonces, como todo, digamos, no alcanza, a ver, lo digo así, a un empresario, un fabricante, un industrial, no le alcanza con que solamente a una porción de la sociedad le vaya bien. No le alcanza al tipo que hace empanada a 2.650 y no le alcanza porque fabrica de las dos. Entonces necesita que le traccionen más todavía las empanadas populares, dijo, de 80 gramos que se venden en los supermercados, y ahí tenía entre 30 y 40% abajo. Entonces, como venimos charlando, es muy extraño para los argentinos llegar a unas elecciones en este contexto, ¿no? En un contexto donde estamos charlando de todo esto de que no hay guita, no hay plan platita, no alcanza, la actividad está con muchos signos de pregunta, muchas alertas, tasas por las nubes que no permiten esto que decimos, sacar un crédito y poder refinanciarse. Las dos velocidades de la economía que también entran en juego, porque decís, la de los bienes durables, si está la gente con problemas para financiarse, también puede entrar ahí a dudar sobre la sostenibilidad de esa velocidad. Pero digo, creo que eso que vos decías, Mati, los últimos meses del 2023, hacen que de cara a las elecciones vos digas, priorizo, seguramente, pero priorizan la desinflación, sí. Objetarán el resto de estas cuestiones que nosotros estamos todos los días, ¿no? Deshilachando y poniendo blanco sobre negro, pero priorizan la desinflación porque lo que tienen enfrente es justamente la vereda de enfrente, el quilombo de inflación y desorden macroeconómico. Entonces, de momento me parece que la tienen clarísima en ese sentido y que por supuesto tendrá que ser el desafío de la actividad económica, pero de momento no vas a tener al lado de la urna alguien que te esté diciendo, che, pero mira que la TNA con IVA del préstamo personal del banco privado está en 295%, el descuento de desinflación. No, además, hay también un elemento muy importante que es que van 18 meses del gobierno de Milei y todo el mundo dice, bueno, esto necesita tiempo. Entonces, lo que vos decís, Pau, que es importantísimo, el hecho de
dejamos de vivir el proceso brutal, casi hiperinflacionario, a estar en una inflación del 1.5 que no veíamos desde el año 2015, entonces vos decís, bueno, y al mismo tiempo llegás a la elección con muchos problemas, por mí va a llegar con más problemas que los que estamos comentando hoy, pero confrontando con el espacio que gobernó hasta hace muy poco, entonces me parece que en eso el que votó a Milei va a seguir apoyando, me parece. A mí me parece que sí. Anda acá, Andrés. ¿Qué decías, Pauli? Perdón, te interrumpí. No, eso, con críticas, por ahí ya sumando algunas críticas, objeciones, preguntas, pero apoyando, por lo menos hasta ahora. Y sobre todo si llegan a mantener el dólar así sin sobresaltos, ¿no? Ahora vamos a escuchar a Milei y quiero la opinión en particular, por nosotros ya algo dijimos, Paula, de acá de Bati, el Batispán. Sí. Dice, Andrés, dice, bajen precios si quieren vender más. Yo bajé precios y vendo más, hago promos y así vendo más. P por Q, muchachos. Los márgenes argentinos siempre fueron muy grandes, deberán bajar o cerrar y listo. Me encantaría, Andrés, que nos digas a qué te dedicas, si tenés ganas, ¿no? Esto es, obviamente, ¿no? A mí me gustaría, porque vieron que a mí me gusta que acá estén los comerciantes, los empresarios, cada uno con su historia, su realidad, qué están viendo, porque nosotros no tenemos la razón, nosotros somos periodistas, bueno, acá Bati es contador, digamos, analista, economista, hacemos análisis, entonces, pero la posta la tiene cada uno de ustedes que puede acercarnos, nos abren la ventanita de la empresa, del comercio. Entonces, si Andrés, si vos nos querés decir, e incluso salir acá y charlar, como charlamos con tantos de ustedes que se prenden y tienen ganas, y dale, y si, ¿qué más queremos? Así que Andrés, invitado para que nos cuentes qué haces, e invitado para charlar acá en vivo con nosotros, con Batistón. Sí, ahí hay un problema, ahí hay un problema. Ahí hay un problema de costos, chicos, que es muy grande. Tenés un problema de costos que es muy grande. Los costos en dólares en la Argentina quedaron descalzados por esa corrección de precios relativos que salió muy mal. Cuando vos te encontrás con un problema de costos desarbitrados, es difícil que vos puedas... hay un límite donde vos no podés bajar más el precio. ¿Por qué no podés bajar más el precio? Y porque los costos están al límite. Entonces, si vos bajás el precio, nadie produce para perder. Nadie produce. Vos podés comprimir tu margen todo lo que quieras. Ahora vamos a decir, che, comprimo mi margen al 5% y está a 4 la tasa de interés mensual. Entonces, y la inflación 1,5, entonces, che, al final ese margen de 5% termina siendo un margen del 1 o 2%. Bueno, y lo digo como, yo hice un posgrado en costos y gestión empresaria, digamos, tengo conocimiento de lo que estoy diciendo, tengo mucho conocimiento de lo que estoy diciendo. Qué grande, no lo digo al voleo. Sí, totalmente. A ver, paso un par de mensajitos y quiero meterme con lo que dijo Milei y la opinión tuya, porque da para, y te trajiste placas que las estoy mirando de acá, muy piolas. Dice Santiago, mis suegros son jubilados de la mínima, 345 de luz les vino. Pucha, ¿cuánto? A mí te digo, me vino 100 lucas. No me parece normal. Sí, por eso, ¿no? 345 es mucho, no sé qué. Y por ahí se calefaccionan con no lo sé. Para mí eso resume la mala situación. Sí, es mucho, 345 lucas. A mí me vino, la verdad, algo menos de 100 lucas y... Sí, pero si no tienes gas... 4. Si no tenés gas, pagás eso por energía. Facundo, mirá, nos pincha, dice, che, ¿y los autos quién los compra? ¿Galperín? Viste, porque estamos diciendo, bueno, es un sector, estoy diciendo, es un sector de la población y que puede cambiarse el auto, que eso, No es Batista. Yo no soy. No soy, pero por elección. Pero el asunto es, Facundo, el tema es cómo va a continuar el tema autos con tasas de interés que fueron para arriba, porque más de la mitad de los autos que se venden son financiados. A ver, Juan Pablo dice, vendo artículos de marroquinería por Mercado Libre y estoy vendiendo más que nunca, pero con un margen menor.
Muy bien. Bien, Pasanos el dato. Sí, obvio. Están todos invitados, chicos, ¿eh? Le digo a quien ya, antes o Juan Pablo, no sé, viste, los que puedan aportar desde el laburo de todos los días, ya sea pyme o comercio, lo que, y bueno, estamos acá. Acá está, a ver, Andrés Sí. dice, costos, pero depende de la persona, si quiere pagar mi producto o no. La gente no me pregunta sobre mis costos, si mi producto es bueno y vale, se vende, lo mío es gastronómico, dice. Y bueno, dale, Andrés, si te enganchás, claudioslotnik@gmail.com, claudioslotnik@gmail.com, me escriben, ahí está, muy bien, muy bien. Así me escriben los que quieran, a mí me escriben, me pasan datos, ojalá que más quisieran salir, aunque sea un ratito con nosotros, y charlamos un rato. Bueno, ustedes ya conocen el perfil del programa, es contar lo que tienen ganas y lo que ustedes piensen que puede servir. Acá esa es la clave, es contar lo que ustedes piensen que puede servir. No, acá no hacemos ni campaña ni para uno ni para otro, ni tratamos de acercarnos a una verdad y nosotros nos vamos subiendo a las noticias todos los días y a partir de ahí tenemos un análisis, una visión, charlamos, hacemos reportajes todos los días, pero me súper interesa que se sumen ustedes y todo lo que ustedes creen que les puede servir a otro, ¡pum!, lo contamos. Y ojalá que quieran. A ver, ¿qué opinas de esto, Batistón? Lo del Es un Guasón. fenómeno monetario, suelen excusarse diciendo que el valor del dólar es el que determina los precios de la economía y que la suba del dólar va a causar un aumento de todos los precios para siempre. Pero esto es falso. Cuando la base monetaria está fija, si por algún motivo se produce un cambio en la composición de la demanda en favor de un bien A en detrimento de un bien B, el precio de A va a subir y por ende también sube el gasto en el bien A, por lo que inexorablemente el gasto en el bien B va a caer y por ende también su precio. Por lo tanto, lo que sube el precio de A es compensado con la caída del precio de B, por lo que el nivel general de precios no cambia, sino que lo que ocurre es un cambio de precios relativos. Por lo tanto, la única forma de que haya inflación es que el Banco Central, para evitar la caída del precio B, emita dinero haciendo subir el precio de A más que proporcionalmente y dando lugar a la inflación. Esto significa que, sin convalidación monetaria o puesto de otra manera, con la base monetaria fija, el nivel de precios no varía. Por eso, cuando se terminen de limpiar los rezagos de la emisión monetaria pasado, las fluctuaciones del dólar, de la papa o de las zanahorias no tienen por qué impactar sobre el nivel general de precios y por ende en la tasa de inflación. Hay que decirlo una y otra vez, la única relación causal que existe es desde la cantidad de dinero hacia el nivel de precios. No existe relación causal entre el tipo de cambio y el nivel de precios. Bueno, ahí está la posición, eso es lo que me gusta de Milei y en este caso la cadena nacional. ¿Qué es lo que me gustó? Y porque uno se entera qué tiene bien en la cabeza el presidente, que es economista y que mande, y el que es el que está dirigiendo todo esto. Entonces él te dice eso, Batista, te dice, acá no tenés vamos a derrotar la inflación porque la base monetaria, el tema monetario lo tenemos súper agarrado y bueno, se dice cuando nos dejemos atrás la resaca de lo que viene, de lo que venía, y bueno, vamos a llegar a destrozar la inflación, pero eso es lo que él tiene en la mira. Y vos acá... Déjame decir algo, mismo argumento que en un tuit del año 2019 publicó Sí. Milei. Milei hizo un desafío en el año 2019 que fue explicar cómo en una economía del trueque puede haber inflación. Pidió Claro. eso, hizo ese desafío. En ese y vos desafío, sí. sí. Vos trajiste esto. ¿Querés arrancar? Porque yo linkeé lo que dijo Milei con esto que trajiste vos. No sé si querés. No, lo único que iba a decir es que en ese desafío Sí. todos le contestaban y él atacaba a todo el mundo, burros, que esto y que aquello, me acuerdo. Y yo hice un posteo así y nunca lo contestó.
que es con los movimientos de precios relativos. A ver, claro. Vamos a esta cuestión. Primero, esto es, ¿qué pasó con el pass-through, el pase a precios, desde la salida de, iba a decir la salida de convertibilidad, la salida del 2015 de devaluación de Mauricio Macri, y cómo cada devaluación tuvo su correlato inflacionario? Primer punto. Macri sale en el 2015 con una devaluación, fíjense lo que pasa. La línea roja es la inflación mayorista, las barras azules es la inflación minorista. Fíjense que la que primera reacción es la mayorista, después la minorista lo va siguiendo de atrás. Fíjense, salta la mayorista, la minorista salta de atrás. Baja gradualmente, devaluación de 2018. Recuerden que fines de 2017 el dólar se fue de 15 a 18, 19. Y después, en mayo, se fue a 25 y después en junio se fue a 45. Y ahí está bien marcado cómo se mueve desde 2017 en adelante hasta septiembre del 2018. La tercera de Macri fue la devaluación de agosto, del 2000, la famosa, el dólar que se va a 65, ¿se acuerdan? En pospaso. Sí. Entonces, se vuela, el dólar 60 está bien, perfecto, Pau. La famosa frase de Alberto. Fíjense cómo salta la inflación y cómo salta la minorista de atrás. Después arranca Alberto. Y Alberto arranca en junio del 2020 con tensiones en el tipo de cambio financiero. Y empieza desde junio del 2020 hasta marzo del 2021 con un proceso inflacionario que se le acelera porque le salta el tipo de cambio paralelo. Y le empiezan a trasladar a precios. Después, en marzo del 2022, recuerdan, yo me acuerdo muy bien, marzo del 2022, porque Alberto sale por cadena nacional diciendo le vamos a declarar la guerra contra la inflación. ¿Recuerdan? Eso fue un desastre. Eso fue un viernes y a la semana siguiente, guerra. Toma. Increíble. Toma. Increíble. Pero dijo eso y empezó una voladura de precios por todos lados. A ver, vamos a ser justos. Guerra entre Rusia y Ucrania, se disparan el precio de los commodities, todos, y empieza a haber una tensión en precios muy marcada y muy fuerte. Bien. No tiene que ver tanto ahí con la devaluación, pero se va también el tipo de cambio paralelo de nuevo. Fíjense lo que pasa en septiembre del 2023. Última corrección de Alberto, ahí sí es una devaluación fuerte. En 2022 lo que hubo fue una aceleración muy fuerte de las microdevaluaciones controladas. Pero al mismo tiempo se vuela el tipo de cambio paralelo. Y fíjense lo que pasa en septiembre del 2023. Se vuelve a correr el tipo de cambio con la devaluación de Massa. ¿Ok? Claro. Bien. Se van de vuelta los precios al demonio. ¿Qué pasa cuando asume Milei? Asume Milei, devaluación, se vuela el tipo de cambio, se vuela la inflación mayorista. El mayorista, el 54%. 54 en diciembre. Exacto. Y después baja gradualmente y fíjense que ahora de vuelta la mayorista empieza a presionar. ¿Qué dice Milei? Como yo tengo la base monetaria fija, cosa que no es real, la base monetaria va creciendo, ellos lo llaman base monetaria ampliada, que va creciendo y se va expandiendo, dice, si un precio sube, otro baja, porque como la cantidad es fija de dinero, entonces como tengo la cantidad fija de dinero en la economía, si un precio sube, el otro baja. Eso solo pasa en el libro. Solo pasa en un libro. Eso, pero ¿qué quiere decir? Que digamos, lo que dice Milei solo pasa en los libros. Pero tiene el marco teórico equivocado. ¿Por qué? Porque él dice, la base monetaria fija me va a permitir, como si hay X cantidad de billetes en la economía, entonces este bien no se va a mover. Si este sube, el otro baja porque van a consumir menos del otro. Es un cambio constante de precio relativo con la idea
histórica que él tiene de que en un mercado del trueque no puede haber modificación de precios relativos de un bien si no baja en otro. ¿Ok? Ese es el marco conceptual que él tiene, por eso me acordé del tuit de 2019. Ahora, ¿cuál es el problema acá? Que la economía se maneja con dinero y crédito, y la creación secundaria de dinero también te la hace el sector financiero, y eso puede funcionar en una economía cerrada. Vos tenés una economía abierta donde exportás bienes, importás bienes. En ese contexto, vos importás un bien y ese bien sale más caro, obviamente va a tener un correlato inflacionario. Una parte componente de un bien que vos estás creando, le pones insumos y materias primas que crecieron de valor, los vas a trasladar a precios. Y si no hay dinero en la economía, se va a suplir con más crédito. Entonces, esa cuestión es una cuestión que no funciona como él cree. No es tan fácil de manejar como él cree. ¿Me entendés? No es que es una economía cerrada, ultra pequeña, en donde el flujo de dinero es estanco y que vos lo podés controlar. No podés controlar todas las variables al mismo tiempo. La creación secundaria de dinero se te puede disparar por más necesidad de crédito para poder pagar esos precios y en definitiva se termina corrigiendo. No es que necesariamente va a bajar el consumo de otros bienes porque, no sé, importás partes componentes y hace que el precio de determinado bien sea más caro, no sé, el auto que tiene muchas partes componentes, entonces va a dejar de consumir otras cosas. No es así. No es así como funcionan. Y fíjense el último gráfico que traje. ¿Cuál? Viste que se dice mucho esto de que, bueno, la gente ahora ya no consume tanto, pero, por ejemplo, no consume tanto de bienes, no sé, de consumo masivo, pero él se compra un auto. O sea, que muchos esbozan esa teoría. Está claro. Además, que no, son dos universos diferentes de unidades familiares, el que deja de consumir en consumo masivo, exacto, y el que puede comprarse un auto. Son las realidades que tiene un país de 45 millones. ¿Cuántos que somos puntualmente? ¿47? Sí, 50, sí. 50 millones de habitantes, ¿no? O sea, son distintas realidades. Está buenísimo que ya no tengamos, repetimos lo mismo, el delirio de que te aumente el dólar y te aumenten todos los precios, sino que aumenten lo que tengan que aumentar, por una cuestión de poder sobrevivir, por ejemplo, con los costos, pero les juega a favor que estamos en un contexto en el que no alcanza, entonces eso les juega a favor a su teoría monetarista. Yo lo que digo es lo siguiente, si lo que plantea Milei, eso de si vos tenés siempre la misma cantidad de pesos, no tenés por qué tener inflación, digo, entonces ¿por qué no dejan que el dólar, digo, cuando el dólar amagó con subir, intervinieron? No entiendo por qué. Pero porque saben que le genera inflación. Porque además... si fuera, es así, si esa fuera la respuesta, no tendrías a Milei una cadena nacional diciendo lo contrario, que nos está tratando de explicar. Pero si Milei se contradice todo el tiempo con Caputo, en lo que dice y lo que hace Caputo, hay una contradicción todo el tiempo. Y voy a sumar una cuestión a lo que dice Milei. Yo fabrico un bien, partes componentes importadas, me sale más caro, lo pongo más caro en el mercado interno. Si la economía es cerrada, no exporto, no saco nada del exterior, puede que ese marco teórico se pueda cumplir. Pero si yo lo puedo exportar al exterior y me lo pagan en el exterior al valor que yo lo vendo, ¿cuál es el problema? ¿Lo querés acá en Argentina? Pagalo lo que a mí me lo pagan en el exterior y se terminó. Porque lo puedo trasladar a ese precio y lo puedo vender en el exterior. Entonces, cuando vos tenés una economía abierta, no funciona como él cree. Cuando vos tenés una economía exclusivamente cerrada, pensemos en una isla del Caribe, que no exporte nada, sí, bueno, eso puede funcionar. Ese marco teórico puede ir más ayornado a esa realidad. Pero si a mí me devaluaste, me suben el precio de este bien que produzco, me doy vuelta y digo, ¿lo vendo en el mercado interno o lo vendo en el exterior? ¿Tengo mercado en el exterior? Sí. ¿Me consume todo? Sí, me consume todo. Listo, lo exporto al exterior. Y ahí, ¿vos lo querés, Claudio? Perfecto. Bueno, pagalo lo que vale. Lo mismo que yo lo vendo en el exterior. Entonces, ahí se te rompe el marco teórico. Se te rompe el marco teórico, ¿me entendés? Entonces, eso es lo que él no ve. Eso es lo que él no analiza. Y me parece que volver a dogmatismos matemáticos y marcos teóricos
de libros nos trajeron hasta acá, muchas veces, muchísimas veces. Entonces, cuidado con eso, porque, por ejemplo, una gran parte del marco teórico de Milei implosionó cuando tuvo que sentarse con las empresas productoras de, las que prestan servicio de salud. ¿Por qué? Y tuvo que sentarse porque tenía un quilombo de hostias. Se tuvo que sentar con el supermercadista porque tenía un quilombo de hostias. Entonces, ese marco teórico que Milei habla de la libertad de precios, Caputo entiende que no funciona así. De hecho, lo hizo con los supermercadistas, con las cámaras. Entonces, a ver, hago otra pregunta. ¿Por qué le ponemos un techo al salario? Si el salario no debería ser inflacionario, ¿por qué le ponemos, si Milei dice que los precios de la economía tienen que ser todos libres, ¿por qué al salario le ponemos un techo? Porque la puja distributiva funciona como espiral ascendente en precios. Entonces, bueno, fíjate cómo contradice su propio marco teórico, los precios tienen que ser libres. Bueno, que sean libres todos. ¿Me explicás esta placa? Perfecto. Andrés Techera está muy enojado con vos, ahora te voy a leer, pero no es el único. No es el único, si fuera el único. Ni el último que se va a enojar conmigo. Entre inicio de julio, miren esto, el dólar pasó del 10 de abril, que se unificó el tipo de cambio, de 1.075 a 1.200. Los precios en alimentos subieron 5.9 en marzo y en abril 2.9. Se anticipó, ¿se acuerdan? Medido bien, entre marzo y junio los alimentos subieron 10.2 y el dólar subió 12.8. ¿Cuál fue el pass-through? 85%. ¿Por qué pones medido bien? No, esta placa no me pertenece, le voy a dar el crédito al economista que lo hizo, fue Hernán Lecher, que la recorté hoy a la mañana y la traje porque vos me pediste que busquemos lo de pass-through. El movimiento del dólar fue del 12.2 y el de alimentos 10.2. Ahora pasamos de 1.200 a 1.360. Se estabilizó en 1.330, tenemos un 10% de aumento. ¿Cuál va a ser ese pass-through? No lo sé. No lo sé. Yo creo que me preocupa que hayamos tenido un pase a precios tan fuerte en alimentos con caída tan fuerte del consumo. Yo creo que este pass-through va a ser menor por el hecho de que no hay margen para aumentar precios. No hay margen. Ahora, cuando la economía recupere, sí va a haber margen para pasar a precios y por ahí el pase a precios sea en una U, ¿no? Esperemos de entrada, después aumentamos los precios. Perfecto. Sí. Claro, porque marzo 5.9, o sea, eso era alimentos, la placa lo que te mostraba era alimentos que en marzo había sido toda la previa, cuando abren las sesiones y se empieza a embarullar todo con el tema del Fondo Monetario, que la inflación salte da 3,7 y después en abril logran desacelerar todo el tema porque estaban intentando aumentar de vuelta, o sea, también eso, ¿no? Sí. Ya habían aumentado una bocha en marzo por la duda y estaban intentando volver a aumentar en abril en la salida del cepo. Exacto. Siempre hay una avivada también. Sí, y el otro tema fuerte de esta semana son los vencimientos de casi 15 billones de pesos, ¿no? En la licitación. A ver, contale a la gente, ¿qué se juega en esta nueva licitación? Bueno, acá se juegan muchas cosas. En primer lugar, y que no sabemos cómo va a decantar. Yo creo que una parte de esto no va a ser roleada porque hay una necesidad financiera del sector bancario de tener más liquidez, ¿no? Recordemos que los encajes se subieron al 40% y hay un problema ahí con el funcionamiento de lo que quiere hacer el gobierno, que los bancos sean los que se presten entre sí, que no utilicen la intermediación del Banco Central vía pases. Entonces, yo creo que nos vamos a encontrar con una parte de estos 15 billones que vencen esta semana, el día jueves más precisamente, que por ahí nos vamos a encontrar con 3, 4 billones que queden en la economía. ¿Por qué pensás eso? ¿Por qué pensás?
porque le falta liquidez al sector financiero. El sector financiero, cuando te suben los encajes en el valor del 40%, y me parece que también el sector financiero se pasó de rosca calzándose en LECAPs, y fíjate que la licitación anterior hubo 2.5 billones que no entraron. Se roleó el 75. Bueno, acá podemos encontrarnos de vuelta con un roleo menor. Lo que no sería tan grave. ¿Qué implicaría? Porque es una verdadera, hablando de murallas, hoy nuestro título tiene que ver con las murallas de Milei. ¿Qué implicaría eso? Acá espera, volví a la misma placa, a la anterior, esa. En el mes vencen 23 billones, el equivalente a 17.500 millones de dólares. Ustedes me dicen, pero Matías, nadie se pregunta acá, ¿por qué tenemos vencimientos de LECAP y de deuda y tenemos superávit fiscal? Vos decís, che, si tengo superávit fiscal, no necesito financiarme. ¿Por qué tengo vencimientos de LECAP? Porque toda la deuda que estaba en el central se pasó a LECAP y esto está todo el tiempo girando y es algo que no se resolvió. ¿Estos pesos pueden ir a presionar al tipo de cambio? ¿Todos? No, porque hay pesos de bancos que no van a ir a presionar el sector al tipo de cambio, pero sí hay pesos de ahorristas que pueden ir a presionar. ¿Esta cantidad de pesos genera un nivel de crecimiento de deuda? Sí, todo el tiempo. Y la tasa de interés, si está en el 4%, vamos a hacer un cálculo rápido, vos tenés 17.500 por 0.04, más o menos 700 millones de dólares de intereses. Sí, 700, casi 1.000 millones de dólares de intereses te va a sumar esto solo. ¿Me entendés? Esto solo. Entonces, ¿es importante que el gobierno pueda rolear? Sí. ¿Qué tasa es la que va a rolear? Es una pregunta muy importante. Claro, yo ayer le pregunté a un ejecutivo de un banco, un director de un banco, y le pregunté al compañero, al camarada Amílcar Collante, y me dijo que no va a tener mucho margen para bajar la tasa de interés el gobierno, porque hoy lo que prioriza justamente, lo que se está priorizando es que no haya ninguna turbulencia a nivel cambiario. Entonces, recordemos que se subieron las tasas a donde se subieron, 65% anual, mirando que, hace algunas semanas teníamos el dólar ahí en medio de un tembladeral muy volátil. Entonces el gobierno, a menos de un mes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, y ya con octubre en el horizonte, y no va a quedar ningún tembleque, ¿no? Entonces, no, estamos de acuerdo. Desde ese punto de vista, no hay que esperar una baja de la tasa de interés. Pero para vos va a ser un test importante porque es una pared de vencimiento, hablando de muralla, ¿no? Es una muralla de vencimiento muy grande. Importante, claro, muy grande, ¿no? Muy grande, son 23 billones. A mí, cuando todos van a ir a mirar el dato, el día jueves, ¿qué dato va a mirar todo el mundo? Bueno, ¿cuánto se roleó y cuánto de peso salió al mercado? Y la tasa, primer punto. La tasa, pero hay algo que para mí es lo más importante, o es un elemento que muchos no mencionan, pero que para mí es muy importante, es ¿a qué plazo calzaron los que rolearon? A ver, ¿se entiende? ¿Por qué? Sí, se entiende, pero a ver, ¿por qué? A ver qué. Claro, porque si te vencen 23 billones este mes, y suponte que tengas un roleo del 75, de 23 billones, un roleo del 75, más o menos estamos por 0.75, 17 billones, 17.2. Estoy acá con mi calculadora verde, bien, por la duda. Bien, yo tengo la calculadora de cosas. Entonces, 17.2. Ponele que el roleo sea 17.2 y que 5 billones, un poco más 6, vayan a liquidez y eso pueda permitir bajar las tasas de cortísimo, que son las de cauciones.
Ahora también hay un quilombo ahí con la tasa de cauciones que es difícil que baje porque si no, si la tasa de caución baja y la tasa de la LECAP está arriba, te caucionás, te da vuelta y te colocás en LECAP y eso genera ahí... Porque el otro día, el viernes, terminó con un salto justamente la tasa de corto plazo. Y tenés un quilombo ahí porque... A ver, pero explicarle didácticamente a mucha gente te está escuchando, a ver qué... explicar bien qué se está jugando ahí en el corto plazo, ¿entendés? Yo puedo agarrar, tomar una tasa, tomar una caución, tomar 10 millones en caución a una tasa del 32, ponele que baje, me doy vuelta y me coloco en una LECAP que paga una tasa arriba del 40 y pico o del 50. Ajá. Entonces hago diferencia de tasas y cuando vence la LECAP pago la caución. Okay. Y ese macheo que y seguita sin plata. Claro, está bien, pero desde el punto de vista de las finanzas nacionales... Bueno, ¿eso qué haría? Que te empuje para arriba la tasa de caución. Más corto plazo. Claro, entonces, bueno, por eso la tasa de caución también subió mucho. Por esa cuestión. Claro. Pero volviendo a los vencimientos, digo, vence en 23, ponele que 75 rolén, estás más o menos en 17.2 billones. Ojo, si esos 17.2 se van al septiembre, porque lo que viene pasando es que se amontonan. Claro. Te dicen, che, voy un mes más. Si se van a septiembre, otra vez en septiembre tenés otro desafío de 23 billones, sumando los 7 que tenés ahí más los 17, ni hablar si te rolean el 90% o el 95% a septiembre. Claro, entonces, claro. La muralla de vencimientos antes de las elecciones va creciendo. ¿Qué es lo que me pareció importante de este tuit de Pablo Quirno? Muy importante y me parece bien que lo aclare, porque he leído en algunos artículos periodísticos y analistas diferentes del mercado respecto a los próximos vencimientos del ECAP. Para aclarar, los vencimientos son los siguientes. ¿Por qué dice los vencimientos son los siguientes? Dice agosto, 23 billones. Septiembre, 7. Octubre, 5.5. Porque en realidad hay más vencimientos del ECAP, pero que están en manos del Banco Central. Entonces dice, voy a separar, porque si vos sumas todo, parece que vencen, viste que el otro día nosotros marcábamos, en realidad vencen de acá a fin de año 80 billones. De acá a fin de año, pero en realidad todo eso que vence hay una gran parte que es parte del Banco Central y que dice, el Banco Central rolea, de hecho la semana pasada roleó 5 billones de la letra que vence esta semana, la canjeó por otra letra que vence más largo. Entonces, claro. Como para decir, dicho en otros términos, Quirno lo que dice acá, la que realmente le puede poner presión al mercado es esta que no están en nuestras manos. Está bien. ¿Se entiende? Sí, y está bien la aclaración, me parece está muy bien la aclaración que hace. Está bien. Escuchá, Batistón, antes de despedirnos, ¿qué es lo que habías prometido para el jueves? Que yo dije que ya me acuerdo, a propósito del tema de índice de precios, ¿no? Está bueno, la verdad que está bueno. Batista, vamos a demostrar cómo salió mal la corrección de precios relativos, porque vamos a mirar cuál era el dólar implícito, cuál era el precio en dólares de los bienes antes de que asuma Milei, y si ese precio en dólares se mantendría, bueno, en función de los precios que tienen esos bienes hoy, cuál es el dólar implícito que tienen hoy metido adentro. Yo ya hice el mes pasado, es impresionante el dólar implícito que tienen adentro.